Ya tenemos gente, ya tenemos a Pablito conectado, no quiero hacerle perder más tiempo, aparte un tipo recontra súper ocupado que nos ha hecho el favor. Te pido por favor, valga la redundancia, que presentes a nuestro invitado, que ahí lo estamos viendo. Por supuesto, estamos con Pablo Andriau, que es licenciado en psicología, especializado en el área clínica, deportiva y educacional. Es coordinador académico en el Centro de Estudio del Deporte de la Universidad Austral. Además, coordina la diplomatura de Psicología del Deporte y es docente en la carrera de Psicología de la misma casa de estudios. Actualmente trabaja en el área de investigación, monitoreo y difusión de la Fundación River Plate. Fue psicólogo deportivo en el futsal femenino del Club Atlético River Plate. Y está pero muy metido con el tema de la ludopatía, que es lo que nos aboca. Pablo, un gusto, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Pablo, Eduardo, gracias a ustedes por la invitación desde ya y especialmente por traer un tema, creo, hoy en día tan sensible y tiene tanta importancia en el mundo no solo deportivo, sino en toda la sociedad, por su crecimiento exponencial que vamos a ir hablando ahora, y también porque toca un montón de intereses y factores que entran en juego ahí, y que está también teniendo mucha repercusión en poblaciones de niños, niñas y adolescentes, que es quizás una de las poblaciones donde más me dedico en el trabajo deportivo. Así que gracias y a disposición. No, por favor. Pablo, ¿es una enfermedad la ludopatía? Y fue todo un campo de discusión. Ya la Organización Mundial de la Salud lo toma como una enfermedad. Desde 1990 para acá hubo toda una discusión en ese tema, pero ya es considerada un tipo de adicción, ¿no? El ludópata no juega porque quiere, sino que lo hace de forma compulsiva, ¿sí? Hay un montón de factores que pueden estar asociados a esto, como trastornos de personalidad, impulsividad, pobre manejo de ansiedad y estrés, pero en fin, todo ese caldo de cultivo hace que se convierta en un lugar de adicción, que no pueda dejar de hacerlo. Y debe ser entendido desde este lado, ¿no? Desde un aspecto psicológico y de la conducta, y también desde un aspecto fisiológico del funcionamiento neuronal y cognitivo, que también es interesante como para que lo investiguemos. Todo Bueno, el que toma mucho más, sí, perdón, que toma mucho más relevancia porque ahora nos vamos a meter con jóvenes. Exacto. No es que un joven tenga más problemas, pero un joven en teoría, para lo que estamos metidos dentro del fútbol, y para que nos golpeamos el pecho permanentemente diciendo que son el futuro, que hay que cuidarlo, que los tenés los pibes del club, que pin, que pum, que pan, en este caso adquiere otra dimensión el problema, ¿no? Sí, primero porque el factor de riesgo en jóvenes y adolescentes, cuando ya comienza a haber conductas de juego, es mucho más grande y tiene mucho más probabilidad de volverse algo crónico, ¿no? Y hoy en el deporte creo que también se da mucho y he pasado por muchas pensiones, casas deportivas, donde se puede ver tanto en las pensiones como en las escuelas hoy en día, no solo en el ambiente del deporte, pero yendo más a nuestro campo, creo que también tiene que ver un poco con lo que vivimos en el mundo del deporte contemporáneo. El ludópata, sea niño, joven o adulto, sufre con muchísima ansiedad, con mucha irritabilidad al perder y se pone eufórico con las victorias. Y creo que eso también es un poco lo que vivimos en el mundo del deporte de hoy y lo que tenemos como responsabilidad de mostrar a nuestros chicos, como formadores, comunicadores, padres, entrenadores, psicólogos, dirigentes, pensar en qué tipo de mensaje le estamos dejando a los chicos. No es casualidad que hoy este fenómeno tenga tanta fuerza en el fútbol y que hoy, por ejemplo, las apuestas deportivas sean las de mayor número en todo el mundo. ¿En la Argentina? En la Argentina y en el mundo global también. Hoy superan hasta las apuestas de póker y de ruleta y de casino, por así llamarlas. Las apuestas deportivas pasan a ser la apuesta número uno. Tiene que ver con la facilidad de acceder a través de una aplicación X. Es más, creo que hay aplicaciones que hasta te dan dinero para que comiences. Sí, creo que, como decía, hay un entramado, un montón de factores. Uno es la
desregularización que hay a nivel legal. Hoy no hay ninguna ley nacional que esté regulando todo este sistema, que obviamente hay una industria detrás de todo esto, un negocio. Cada provincia tiene sus propias leyes de acuerdo a esto, y en muchos casos, en muchas provincias no hay ni siquiera una legislación. Hay muchísimos lugares, creo que el 80% o más de los lugares de apuestas, de los lugares virtuales de apuestas, sea deportivas o no, son ilegales, es decir, no están registrados en ningún lado. Eso quiere decir que pueden entrar casi libremente menores de edad, como decís vos, que les pueden hasta pagar una entrada como para entrar, que tienen un monto específico como para comenzar a apostar, y después, bueno, todo lo que rodea hoy también a la libertad financiera con las billeteras virtuales y demás, que también genera un desorden en este ámbito. Pablo, soy docente de un colegio privado aquí en Córdoba Capital, y el año pasado, en algún momento, se tuvo que mandar un comunicado a los padres de que sus hijos durante el colegio, durante las horas escolares, estaban muy dedicados a las apuestas virtuales y todas esas cuestiones, ¿no? Algo que interrumpían las horas escolares. Esto, como para que la gente que está empezando a interiorizarse en el tema, el chico entra, empieza a apostar, empieza a no tener manejo de sus tiempos, de su plata, ¿y cómo sigue? Sí, primero que Eduardo, como lo vieron seguramente en la escuela donde trabajás, los primeros espacios donde se empezó a ver este fenómeno fue en los colegios, ¿no? Y fueron los mismos docentes los que empezaron a informar de esta situación que se estaba viviendo con los jóvenes. En primer lugar, porque empezaban a ver que chicos que quizás no mostraban anteriormente problemas de conducta, se los veía mucho más irritables, desconcentrados, con otras motivaciones. Después se comenzó a ver esta preocupación constante por apostar, ¿no? Y planificar actividades constantemente con el objetivo de estar obteniendo dinero. Se empezó también un fenómeno de cobrador. En algunas escuelas había una figura dentro de los alumnos que era el que de alguna forma hacía como cobraba la parte y lo llevaba en algunos casos a aquella figura que se maneja en las sombras, que un poco manejaba todo desde un delegado dentro de los colegios. Después todo esto empieza a crecer y se empieza a ver una necesidad de apostar cada vez cantidades mayores de dinero. Empiezan las mentiras, empieza el ocultamiento con familiares, se empieza a ver que el joven o el adolescente intenta controlar esta situación y empieza a darse cuenta que no lo puede hacer. Cuando pierde, como les nombraba anteriormente, hay un enojo, una frustración muy grande, y cuando gana hay una euforia total, y empiezan ahí lo que en psicología llamamos las distorsiones cognitivas, estos pensamientos que en el ludópata van muy de la mano con el autoengaño o autoconvencimiento de que en algún momento lo voy a poder controlar. Y se da este fenómeno de, por más que pierda tantas veces, cada vez que pierdo en realidad el ludópata piensa que está más cerca de ganar, ¿no? Este fenómeno que se lo conoce como Monte Carlo, porque según cuenta la historia, en el casino de Monte Carlo una noche salió 15 veces seguidas el color negro, y todos los apostadores decían, bueno, tiene que venir el rojo, va a caer en el rojo en la ruleta. Dicen que cayó en el negro casi 15 veces más la pelota, lo que hizo que el casino obviamente se llene de dinero y los apostadores se vayan con esa creencia totalmente debilitada que después vuelve a aparecer. Esta es una de las distorsiones cognitivas que tienen los jugadores, que es que cuando se equivocan sienten que están más cerca de acertar. Y otra distorsión. ¿Y los sitios tienen esa cuestión, o ese formato de hacerte creer que estás ganando o que estás cerca de la victoria, o es justamente solamente eso de que ya va a salir? Porque justo en las apuestas deportivas como que todos creemos que vamos a acertar o podemos acertar o sabemos o conocemos lo que va a pasar. Claro, lo que tiene ahora la apuesta deportiva, yendo al fútbol por ejemplo, que es el campo de
de especialización, todos, como decís vos, creemos que sabemos sobre ese campo, ¿no? Entonces, se puede apostar hasta de la cantidad de laterales, hasta la cantidad de amarillas, hasta los resultados, obviamente, los goles y demás, pero hay como una atribución de control, atribución mínima de control que yo tengo sobre la situación, ¿no? Como que yo sé sobre la temática, entonces le puedo llegar a pegar. Y otro fenómeno, que es otra distorsión cognitiva que tienen los jugadores, es el casi acierto. Cuando yo estoy muy cerca de pegarle, en vez de creer que fallé, que en realidad el casi acierto es lo mismo que fallar, siento que estoy con más probabilidades de invocarle la siguiente jugada. Yo creo que en las apuestas de hoy en día no es como en el casino, con 50% de probabilidades en muchos casos, o 33%, sino que a veces quedás a un gol de diferencia. Decís, bueno, en vez de, si ponía 2-0 en vez de 2-1, ganaba X cantidad de plata. Y eso hace que la próxima vaya con un poco más de fe infundada a seguir gastando ese dinero en apuestas que yo no controlo, ¿no? Sí, Pablo, tengo entendido de que vos estás en contacto con clubes de fútbol y con organizaciones que están trabajando en divisiones menores sobre este tema en particular. ¿Desde dónde lo abordan? ¿Cuáles son las cosas que están haciendo? ¿Qué no podés contar que se está trabajando o no? O por ahí se está trabajando poco en el fútbol argentino referido a este problema. ¿Y qué conciencia hay en los clubes sobre este flagelo, no? Fue un tema que empezó a hacer ruido en los clubes a fines del año pasado, o por lo menos ahí tuve los primeros acercamientos de empezar a pedir cierta asistencia de cómo tratar estos temas. Pasó lo mismo en los colegios hace 4 años, quizás, que empezaban a ver estas situaciones y empezaron a pedir cierta asistencia a profesionales de la salud o especialistas en el tema. Y hoy creo que estamos en una etapa de concientización y formación, en el mejor de los casos, te estoy hablando. O por lo menos con los clubes con los que yo tuve acercamiento. De hecho, ahí nombraban la Universidad Austral, donde estoy trabajando, coordinando el Centro de Estudio del Deporte, y allí hemos brindado algunos cursos para chicos en formación, en pensiones o en las formativas de clubes de primera división, y uno de los temas que siempre traían era dentro del top 3. Pedían por favor que se hable sobre este tema porque ya se encontraban desbordados. Y me parece que ese es el primer desafío que tenemos: concientizar, psicoeducar, que a veces lo damos por hecho, pero es muy importante tratar de contarle a los chicos cuáles son las consecuencias psicológicas que puede tener el juego, por más que sea una actividad por momentos divertida y que genera toda una respuesta de recompensa a nivel dopamina, a nivel serotonina, que son todos neurotransmisores que nos dan placer. Todo eso a la larga puede llevar a muchos factores de riesgo que fueron los que fuimos nombrando, hasta caer en una adicción, ¿no? Entonces el primer paso me parece que es psicoeducar, ponerlo sobre la mesa el tema, poder charlarlo y capacitar a los que forman. Formar a los que forman me parece que es lo más importante. Formadores que están en contacto directo con los chicos, a los entrenadores, los maestros, ni hablar en las escuelas, los docentes, pero especialmente poder brindar ese espacio para que el joven, el adolescente lo pueda hablar, que se sienta con capacidad para ir a hablarlo. En los colegios aquí en Córdoba, la Lotería de Córdoba se está acercando a algunos colegios a brindar algunas charlas sobre alguna cuestión. Es al menos una de las primeras acciones que uno ve de parte de alguna entidad. Claro, acá la Lotería de Buenos Aires sé que tiene un espacio ya de tratamiento. Sé que hay cursos de prevención y charlas preventivas, pero en general es un fenómeno que aparece cuando ya es bastante tarde, ¿no? Cuando ya el chico o perdió los ahorros de la familia, o apostó el auto, o puso en riesgo relaciones muy importantes, etcétera. Y me parece que tenemos que empezar a ganarle o intentar ganarle a la cuestión.
poniéndolo sobre la mesa. Sí, no, ¿en qué momento la adicción y el problema empieza a influir en el rendimiento deportivo de los jugadores que están muy cerca, ponele, de estar en una reserva, que es el paso previo a estar en primera, o en divisiones inferiores, en cuarta, en quinta, digamos, ¿están notando o hay algún tipo de estudio que esté trabajando sobre una merma en el rendimiento futbolístico afectado por la ludopatía? Todavía no hay ningún estudio que lo fundamente, o no lo conozco, puede que haya. Sí, yo creo que la ludopatía, obviamente, o el juego ya problemático, más todavía sin hablar de una adicción, creo que trae repercusiones negativas a nivel psicológico, por supuesto. Aumentando los estados de ansiedad, generando mayor estrés en los jugadores. Creo que son todos factores que obviamente directa o indirectamente van a estar influyendo en el juego. Ni hablar si después se genera una ruptura con una relación familiar o si se genera algún problema financiero específico importante, lo que va a generar que el joven y el adolescente tenga la cabeza en otro lado que no sea el juego. Y me parece que también una de las claves, no solo para que el niño y el adolescente pueda rendir mejor, sino también para poder combatir este tema de la ludopatía, es brindar otros espacios de disfrute y de desarrollo personal para los niños, jóvenes y adolescentes que se forman en fútbol hoy. En la mayoría de los casos tenemos chicos que tienen muchísimas horas sin muchas actividades. En el caso de las pensiones, lejos de sus familias, donde el celular pasa a ser el primer canal de descarga y casi totalmente frecuente y continuo. Hoy en día como pasa en las escuelas, entras a una escuela o entras a una pensión de fútbol y vas a ver al 95% de los chicos taca con el celular y con muy poca capacidad de comunicación interpersonal entre ellos y con adultos. Entonces, como dice mi colega y amigo y maestro Sebastián Blasco, tenemos que trabajar sobre la teoría de la T invertida. Durante años en el deporte trabajamos mucho el eje vertical, que sería esa actividad a la que nosotros le dedicamos mayor cantidad de tiempo. En este caso, el fútbol. Entrenamiento tras entrenamiento, esfuerzo físico, mejorar la técnica. Pero se dejó de lado una base de otras actividades, hobbies, pasatiempos, vínculos, que de alguna forma sostengan esa actividad principal. Si no le damos esa base, en algún momento, como pasó en muchísimos casos de futbolistas, en algún momento esa vertical se empieza a tambalear y se derrumba. Comienza la desmotivación, no hay más ganas por entrenar, no hay más ganas de realizar pretemporadas, y eso nos lleva a cifras, por ejemplo, alarmantes en Estados Unidos, donde el 80% de los jóvenes de 18 años dejan la actividad deportiva por esta presión de estar con una sola cosa perfeccionándose. A eso hay que darle una base de otras actividades, de pasatiempos, que parece que no están vinculados directamente con el rendimiento en sí, pero sí lo están. Entonces, hacer un curso de cocina para un chico de 18 años, además de traerle hábitos saludables y de cuidado personal, también le van a reducir la presión de esa única actividad. Como poner todos los huevos en una misma canasta. Si yo pongo todos mis huevos acá, se me cae la canasta y se me fue la vida entera. En cambio, si yo puedo dividir los huevos en muchas canastas, se me pueden caer algunas, pero no va a ser el mismo nivel de frustración cuando pase eso. Entonces, esa más teniendo en cuenta el porcentaje ínfimo de jugadores que llegan y que iniciaron en divisiones inferiores y que llegan a ser profesionales jugando en primera, y ni te digo de emigrar al exterior o jugar en la selección, digamos, cada vez mientras más subís en la pirámide, más chiquito se hace y menos posibilidades tienen de trascender. O sea, los chicos estos que hoy están, no sé cuánto será, pero de cada 50, hay 49 que van a hacer otra cosa, incluso más, y que están atravesados por este tema, que lo llevan. Yo te iba a hacer una pregunta si no estaba muy asociado o si no podía desembocar
en algo que no sé si es más grave o menos grave, pero que es tan grave como eso, que es la depresión. Si este constante ir y buscar la zanahoria y que ya la tengo, el chico entra en una Bueno, espiral y entra en una espiral depresivo que ya sabemos dónde termina la depresión no tratada, digamos, ¿no? tal cual. Sí, 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 agranda y empieza a abrir puertas para que se den un montón de este tipo de situaciones, depresión, otro tipo de adicciones a sustancias ilícitas, ansiedad o trastornos de ansiedad generalizados en muchos casos, pero ahí creo que diste también con otra clave que es la poca tolerancia que tenemos a postergar. Los chicos hoy en día están muy poco acostumbrados a esperar, a postergar cualquier tipo de placer. Hablando con Sebastián Blasco el otro día, me decía, fíjate que en los restaurantes hoy no hay quilombo, no hay ruido. Vos vas y pueden haber chicos ahí, pero ya no hay ruido como había antes. Y esto es porque a la primera que el chiquito empieza a llorar o el niño empieza a moverse o a volverse más inquieto, Sí. ¿qué hacemos? Le damos el celular y es hoy Para en que día veamos. es la forma que tenemos de bajar toda esa ansiedad y de alguna forma lo que hacemos es enseñarle que no se puede aburrir, que no tiene que esperar, que todo el placer va a venir de forma inmediata y el juego es eso, de alguna forma. Ese sistema de recompensa del que hablaba anteriormente tiene que ver con no poder decir, bueno, pongo una pausa, esto no lo debería hacer o no tengo que buscar placer en este tipo de cosas. Hay otras cosas que requieren más tiempo, más trabajo, más esfuerzo, leer un libro, por ejemplo, pero que me puede Ya no llevar se a un... leen los libros, incluso Claro, se ya no leen hay los resúmenes completo. que los podés buscar por el Google. Tal cual, tal cual. Todo es cuanto más inmediato, mejor. Y yo creo que eso no es así. Bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos no es así. Y tenemos que bajar esa línea con límites claros por parte de los adultos. Ahí creo que tenemos Pablo, responsabilidad. te llevo a un caso hipotético. Ujú. Te llama X Club y te dice, mira, Pablo, estamos detectando un montón de comportamientos que creo que están asociados a este problema, a la ludopatía. Ujú. Eh, ¿Cuáles serían los pasos, tomando el desafío de trabajar con el club? ¿Cuáles serían los pasos iniciales y cuál sería el proceso que llevarías adelante con un club de fútbol para trabajar en divisiones inferiores de este tema? Ujú. El primer paso que me parece esencial es formar a la población del club misma, a los formadores, a los que están en el día a día de los chicos, de los jugadores. Porque si no estamos hablando de una acción concreta que va y quizás puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, pero que no permanece en el día a día del club. Entonces, primero formar a los que forman, los que van a estar en el día a día, sean entrenadores, psicólogos, docentes, los que sean. En segundo lugar, lo que está más recomendado en estos casos, como en otros casos de adicciones también, son las terapias grupales. Entonces, en un deporte que además es colectivo, se puede generar espacio de comunicación grupal. La comunicación va a ser el eje central del trabajo contra el juego. La palabra adicción, si la analizamos de manera simplificada, A sería el no, dicción, la dificultad para hablar, para poner en palabra. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de hacer es generar espacios de palabra. Y más todavía en un espacio, en un ámbito deportivo, donde lo que tiene primacía es el cuerpo y no la palabra. Entonces, tenemos la responsabilidad y el desafío de poner puentes, crear puentes que les den la posibilidad de palabra a los jóvenes y adolescentes que juegan ahí. Pero después tiene que permanecer ahí en la capacitación del club. No debe ser una acción aislada que voy, toco y vuelvo. Tiene que ser justamente un programa de capacitación interna. Lo orientaría más hacia ese lugar. ¿Y ves que hay algún tipo de toma de conciencia por parte de los clubes de fútbol argentino? Sí, yo creo que sí. Primero por las problemáticas que vienen de la mano con este fenómeno,
Segundo, porque obviamente hay como hablábamos recién, una merma en el rendimiento deportivo, y eso también es un factor que deben cuidar los propios clubes. Y en último lugar, creo que lo ven hasta como un problema de desarrollo personal de los jóvenes que hoy están en sus inferiores. Los clubes que más están tomando cartas en el asunto son aquellos, creo que más orientan su trabajo a un desarrollo íntegro del deportista, no poniendo solo el ojo en lo deportivo, porque ahí fácilmente podrían postergar también esa necesidad inmediata, y deciden hacer un trabajo más a largo plazo. Hugo. Pablo, ¿qué debiera hacer un medio de comunicación? Porque evidentemente en la Copa América lo vimos, cada partido que veíamos, cada 10 segundos, 20 segundos, una publicidad, algo sobre las apuestas. Y si bien sale una figura representativa, conocida, de decir que si sos menor de edad no podés jugar, es como esta cuestión de que mientras más se habla, más querés saber. Más, en algún momento, hasta el mismo Chilaver decía, hablen bien o mal de mí, pero hablen. Claro. Háganme publicidad. Bueno, me parece que estamos publicidad casi en negativa la sigue misma, siendo ¿no? publicidad también. Exacto. Claro. Sí, como ustedes bien saben, estamos hablando de un factor también de entretenimiento, un negocio por detrás que es un monstruo hoy en día. Hay algunas cifras del año 2020 que marcan que las apuestas recaudaron casi 70.000 millones de dólares y que en el 2027 proyectan 130.000 millones, o sea, casi una duplicación de las ganancias. O sea, estamos hablando de un monstruo, y hoy asociado además a otro monstruo en cuanto al negocio del entretenimiento, que es el fútbol en sí, ¿no? Entonces, dos cosas que se ponen en el mismo camino y que crecen de manera paralela. Me parece que los medios de comunicación deben ser muy responsables a la hora de comunicar y difundir este tipo de espacios de concientización y poner sobre la mesa este tema. Son fundamentales, son esenciales. Y por otro lado, me parece que hoy hay figuras que juegan un rol preponderante, que son los influencers, los TikTokers, sobre todo los jóvenes, los que tienen más llegada al público adolescente y joven, que tienen una responsabilidad mayor porque tienen un poder mayor. Como decía en la película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y me parece que hoy también nos tenemos que hacer cargo de ese tipo de responsabilidad que tenemos según el lugar que ocupamos. Así, estamos hablando con Pablo Andreu de un tema, la verdad, que para mí es hasta central de tratar en el ambiente del fútbol, especialmente en divisiones inferiores. Un especialista en tratamiento de la ludopatía como una epidemia o como una enfermedad que está creciendo a pasos agigantados en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol en particular. Como siempre nos corre el tiempo. Pablo, si nos tuvieras que cerrar toda la exposición y hablar de algunos puntitos centrales que te gustaría destacar, ¿cuáles serían? Creo que, en primer lugar, intentar mantener este tipo de espacios, sea desde el lugar que nos toque, cada uno del lugar que les toque, yo como psicólogo, ustedes como comunicadores, en los trabajos del día a día también, y especialmente brindar espacios de palabra para los jóvenes de hoy en día. El manejo de la tecnología creo que a todos nos está sobrepasando un poco, tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando hoy. La ludopatía cibernética también tiene que ver con un mal manejo de la tecnología y los límites difusos que hay en ese mundo. Entonces, poner lugar para la palabra, establecer límites claros como adultos y poder hablar sobre los peligros del juego compulsivo y las apuestas online, que hoy se encuentran muy poco reguladas a nivel legal.
hay que generar este tipo de espacios y, como decíamos anteriormente, generar también espacios de desarrollo de hobbies y otras actividades que también puedan ser atractivas para los chicos de hoy en día. Ese es el principal desafío, y tratar de formar a aquellos que están sobre todo en contacto con los chicos día a día. En el colegio donde yo estoy trabajando, al ver esa cuestión, hemos vuelto con las mesas de ping pong, mete goles, habilitamos un patatenis para que en los recreos, en vez de estar tiqui 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 como decías vos, que puedan hacer otras cosas. Espectacular, parece brillante. Ese tipo de iniciativas son las que necesitamos, y volver también a conectar a los alumnos o a los jóvenes deportistas entre ellos, ¿no? Y me toca también ir a algunas escuelas a hacer este tipo de trabajo, y se ve una desconexión general entre los alumnos que en el recreo casi ni se hablan. Hoy vas a un patio de colegio y están todos con la cabeza mirando para abajo. Eso en algunos años va a traer un déficit muy grande a nivel no solo social, sino también emocional y psicológico. La última, Pablo. Estás con la Universidad Austral en un diplomado. ¿Estás en el diplomado de gestión también? ¿Hay una parte, se hace en el diplomado de gestión? ¿Dónde está insertado este tema? Sí, dentro de la Universidad Austral participo en el Centro de Estudio del Deporte, que ahí contamos con una diplomatura en gestión de entidades de fútbol, otra diplomatura en ciencias del deporte, y por otro lado, fuera del Centro de Estudio del Deporte, ya en la Facultad de Ciencias Biomédicas, brindamos junto con Sebastián Blasco, la diplomatura en Psicología del Deporte, que allí trabajamos todos los aspectos socioemocionales y psicológicos ligados al rendimiento deportivo. Bueno. Son diplomaturas muy recomendables y que trabajan muchas estas temáticas mirando a la persona más allá del deportista, desde este enfoque. Sí, yo soy ex alumno de la Austral y participante del primer curso del diplomado en gestión de entidades de fútbol. Seba fue mi profe, así que mandar un abrazo cuando lo veas. Y a Mariano Elizondo, que hay que dar las gracias porque fue a quien le propuse la idea esta de empezar a hablar de estos temas, y automáticamente me derivó contigo, y agradecerte la disposición desde el primer día, tengo que ser, nobleza obliga, ¿sí? Desde el primer día a disposición y charlando y en contacto. Para nosotros ha sido muy informativo, ha sido un placer charlar contigo, muy claro. Creo que hay que empezar a tomar dimensión de este tipo de cuestiones porque se nos viene el agua. Y nosotros estamos, disculpame la expresión, estamos pelotudeando en otras y no estamos atendiendo realmente los problemas que nos ocupan. Nos estamos yendo recién lo dije, nos estamos yendo por lo urgente y no por lo importante, y creo que es necesario, desde todo punto de vista, que empecemos a meterle en serio a este tipo de cosas atención, porque la idea, en definitiva, sería ser coherente con lo que pregonamos permanentemente, ¿no? Si tanto levantamos la mano y tanto nos golpeamos el pecho, bueno, maestro, empecemos a poner en acción las palabras, porque si no, son solamente palabras. Así que, de mi parte, agradecerte, Pablo, agradecerles a ustedes por el espacio, agradecerles, como les decía al principio, por tocar este tipo de temas que son fundamentales y que tenemos que prevenir, empezar a prevenir por lo menos, y empezar a correr esa carrera que parecería que estamos un poco en desventaja ya. Entonces, agradecerles y ojalá que podamos compartir otros espacios. Seguramente. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias, Pablo. A ustedes, un abrazo grande. Pablo, Andrés, señores, charlando de un tema realmente importante como lo es la ludopatía, especialmente, bueno, vos, Mumo, lo vivís todos los días, lo vivís a diario. No es un tema menor, me parece que no es un tema menor. Hay cuestiones muy jodidas metidas en el medio, la mente, la cabeza, las acciones relacionadas con este tema y las potenciales consecuencias que esto trae. No es un tema menor, muchachos. No tenemos que empezar a ponerlo en el tapete. Todos aquellos que estamos metidos en el tema del fútbol, dejemos de pelotudear a ver si viene o no viene tal jugador, si la solución es traer 78. Me parece fantástico
Me parece fantástico. Pero en algún momento hay que parar la pelota. En algún momento hay que darle pelota a este tipo de cosas. Porque este tipo de cosas después nos trae muchas consecuencias asociadas. Y nos empezamos a preguntar, che, ¿por qué pasó esto? Y claro, tarado, si estuviste mirando para arriba, estuviste más preocupado en cumplir la orden de Tapia y hacer una reunión pedorra un miércoles a las 5 de la tarde para decirle que no a la Sociedad Anónima Deportiva, en vez de preocuparte por lo que realmente te tenés que preocupar. Y lo decía Pablo, hay que formar a los formadores que están con los pibes, por ejemplo en los clubes, en las inferiores, para que vayan detectando estas cuestiones, para que vean. Hace poquito fue una fiesta de 15, están todos los pibes con el celular en vez de bailar, en vez de hablar, en vez de comunicarse. ¿Fuiste a bailar ahí? Sí, pero después me di cuenta que estaba alejado de la edad. No, evidentemente es una problemática que genera muchísimas afecciones, que está molestando a muchos chicos, que los chicos no saben cómo salir, que necesitan ayuda. No, bueno, a ver, esto no es un tema, yo voy a volver a mi leitmotiv. Esto no es con buena voluntad. No es con buena voluntad, ¿eh? De voluntariosos y de tipos con buena voluntad está pavimentado el camino al infierno. Esto, muchachos, es con conocimiento, con academia, con tipos preparados. Esto no es, no, dejá, cuate que yo me hago cargo, tengo un amigo que por ahí sabe el tema. No, porque metés la pata acá y le cagás la vida a un pibe. Ni más ni menos. Acá no hay empíricos, como en el fútbol, que nos encanta ser empíricos. Somos los campeones del mundo del empirismo y hablamos sin saber las 24 horas del día. Esto no va por ahí, muchachos, ¿eh? No va por ahí. Esto es con profesionales. Porque la podemos cagar y la podemos cagar mal. Hacemos una pausita chiquita, hacemos la presentación, nos metemos con el editorial y estamos ya terminando. Che, ¿qué va? Sí, vámonos. Queremos escucharte, sentir tu tonada, tu palabra, tu procedencia. Queremos saber qué pensás y cómo lo vivís. Al fútbol, a la pasión popular. ¿Cómo lo vivís? 351-599-2429. Déjanos tu audio, déjanos tu palabra. 351-599-2429. Comunícate con la cadena Golan Pop en toda la Argentina y el mundo entero.